ustedes, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de los Consejos de Manolo, que como todos los martes, desde hace 6 temporadas, nos reúne a la mesa familiar a esta hora, como para ya un poco distendidos, un poco relajados, hablar de temas que son tan importantes, ¿no? para promover la salud, para promover el bienestar, y tratando siempre de hablar más de salud y de prevención que de enfermedades, ¿no? Eso es lo que todos deseamos. Hoy un programa interesante, un programa que de acuerdo a los avances que fuimos haciendo, digamos, tuvimos una excelente respuesta, y también quiero agradecer por todos los llamados que tuvimos con respecto al programa de la semana pasada, donde tocamos un tema muy sensible, y sobre todo por la forma en que se pudo manejar el programa, en los términos adecuados, así que, bueno, gratificados y agradecidos por todas esas palabras. Hoy nos visita, ya podemos decir, un amigo de la casa, un colega. Él estuvo ya en nuestro programa hace un par de años. Estoy hablando del doctor Marcelo Stras, el doctor Marcelo Stras, que nos acompaña hoy. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, el doctor Marcelo Stras es conocido por ustedes. Hicimos un programa hace un par de años donde hablamos obviamente de alergias, y fue más o menos para esta época. Siempre tratamos de hacerlo entre agosto y septiembre porque es la época en que el doctor más tiene que trabajar, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que hablamos así de alergias en general, definimos las alergias, cuáles eran las principales causas, los síntomas, los tratamientos. Entonces yo le pedí al doctor hoy que profundicemos un poquito más el tema, y más allá de que obviamente que vamos a hablar de las alergias en general, vamos a hablar también de algunos tipos particulares o de algunas situaciones especiales que pueden presentarse. Estamos hablando del angioedema, con varios nombres, urticaria también, otros títulos que tiene, y sobre todo de algunas alergias que pueden significar algún tipo de emergencias, y de algunas alergias que por ahí no son muy conocidas, sobre todo a fármacos nuevos, a fármacos viejos, a fármacos que lamentablemente hoy son de acceso fácil, de venta libre al público, y que uno los toma por su cuenta, ¿no es cierto?, que los toma ya porque los conoce, unas veces porque los indicó su médico, entonces uno ya sabe la forma en que tiene que tomarlo y todo, pero bueno, puede ser que en alguna oportunidad le ocasione alergias, en otras no. Así que vamos a hablar también del angioedema, lo que antes se conocía como edema angioneurótico, y hoy prácticamente se le da el título de angioedema. El doctor Marcelo Stras, bueno, se recibió de médico en la ciudad de Rosario, y también su especialidad lo hizo en el Hospital Centenario del mismo lugar, y ya desde hace unos años radicado en la provincia y radicado en el Sanatorio Boratti, donde es uno más de la familia del Sanatorio Boratti, donde desarrolla su actividad particular. Así que, Marcelo, bienvenido. Gracias, doctor. Hasta aquí llegué. Así que, bueno, hay mucho para hablar de alergias, y la idea era hablar de temas que todavía no hemos profundizado y buceado, ¿no? Así que... Sí, cuando usted me planteó el tema de angioedema me pareció muy interesante, porque por un lado nos permite básicamente digamos, transcurrir toda la especialidad de un lado a otro, porque es un síntoma bastante frecuente, bastante común. Digamos, el angioedema básicamente es digamos, el paciente se hincha, ¿sí? Que puede ser, o sea, lo más llamativo cuando es en el rostro, ¿no es cierto?, que produce el paciente se desfigura de hinchado. Entonces cualquiera lo reconoce. Ese síntoma también se puede dar en las manos, en los pies, se puede dar a nivel abdominal, en fin, en distintas partes, ¿no es cierto? Estamos viendo algunas... Claro,
Esto es muy característico, eso es muy ¿no? característico, digamos, de cuando se produce en el rostro. Sí. Esto particularmente son pacientes con angioedema hereditario, se llama. Ajá. El angioedema hereditario, a diferencia de los angioedemas alérgicos, no cursan con urticaria, o sea, no hay picazón. El paciente se va hinchando de a poco, no es de golpe como los cuadros alérgicos. Puede durar varios días, si bien, digamos, la duración, la severidad de la crisis y la frecuencia de los episodios son variables, pero en general lo que nos tiene que llamar la atención es cuando estos episodios son insidiosos, o sea, se van generando progresivamente en el transcurso de varias horas y pueden llegar a durar 3 a 5 días generalmente. Por ejemplo, ahí vemos un pie, estos son pacientes míos, un pie con angioedema, una mano, esto produce intenso dolor, discapacidad, estos pacientes no se pueden calzar, no pueden ir a trabajar cuando les pasa un episodio de esta naturaleza. Y es frecuente también que haya cuadros abdominales. Ahí, bueno, fíjense el codo, ¿no es cierto? Hinchado, sí. Esto es la boca, los labios. Se deforman. Se deforman, pero el principal problema de este tipo de crisis es que alrededor de un 30% de los casos se pueden producir en la glotis, o sea, en la laringe, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen riesgo de morirse de una crisis de angioedema que les genere un edema de glotis. En este caso, por ejemplo, acá en Misiones atiendo una familia que, digamos, la primera que vino fue una chica que en este momento tiene unos 30 años, que tiene muchos episodios, o sea, entre 2, 3, 4 por mes. Por mes. Por mes. Antes de que ella tuviera diagnóstico, esto le implicaba faltas a su trabajo, incapacidad, digamos, en todo sentido, hasta de atender a sus hijos. Produce, digamos, cuando es abdominal, mucho dolor. Estos episodios fácilmente se confunden con, por ejemplo, un edema, un abdomen agudo. Se pueden confundir con episodios gastrointestinales, digamos, pacientes piensan que están con diarrea y vómitos, pero si hay una foto por ahí que se ve la panza, el abdomen hinchado, parece una embarazada. No. ¿Está? O sea, no es... es por la retención de claro, líquido. Se produce una extravasación de líquido que en realidad está dentro de los vasos sanguíneos hacia el tejido intersticial, y eso es lo que produce el edema, ¿no es cierto? Bueno, lo otro importante en el caso de esto, o sea, en el caso del angioedema hereditario, justamente se va transmitiendo de padres a hijos. Hay 50% de posibilidades de transmisión de la enfermedad porque es un defecto genético. Hay una proteína que está en la sangre que se llama C1 inhibidor, que está encargado de, digamos, metabolizar a una sustancia que se llama bradiquinina. Sí. ¿Sí? Entonces, esta bradiquinina no tiene quien, digamos, lo inhiba, entonces se libera. Claro, se liberan grandes cantidades y genera el cuadro, a diferencia de los cuadros alérgicos donde la sustancia que se libera es la histamina, ¿sí? Entonces, los cuadros de angioedema hereditario no se pueden, digamos, corregir con antihistamínicos, con corticoides, ni con adrenalina. Entonces, uno está habituado a ver cuadros, digamos, de angioedema, de edema de glotis, etcétera, alérgicos. Sí. Que si llega, por ejemplo, a una guardia y el médico lo medica con todo esto, con corticoides, con antihistamínicos, incluso con adrenalina, en pocos minutos el cuadro se revierte. En cambio, en el angioedema hereditario, no. ¿Está? Tiene otra medicación que sí, digamos, responde. Entonces, en este caso, estaba hablando yo de esta familia, le decía, esta mujer de 30 años tiene su hermano, que en este momento tiene 28, los dos con la enfermedad,
el hombre tiene menos frecuencia de síntomas. A su vez, a través de ellos hicimos estudios a la familia. Cada uno tiene un hijo pequeñito, 2, 3 años, sí, que ya le hicimos diagnóstico, sí, y nunca han tenido todavía la enfermedad, o sea, manifestaciones. En general esta enfermedad empieza a manifestarse o en la infancia o en la adolescencia, ¿sí? Y puede pasar desapercibido, puede ser confundido con otros cuadros. Pero tan serio es que hay niños que el primer cuadro puede ser un edema de glotis. ¿Tá? En este caso, estos dos miembros de esta familia que yo les digo, una vez que le hicimos diagnóstico, tuvimos el antecedente de que el papá de esta chica y este muchacho falleció a los 33 años de un edema de glotis sin diagnóstico. No se sabía. O sea, entonces, correcto. O sea, aclaremos que el edema de glotis es, digamos, como se dice, se cierra la laringe, ¿no es cierto? Se cierra y no se puede respirar. Exacto. No hay. Una pregunta, sí, doctor. ¿Cuál sería él o los disparadores? ¿O aparecen? Porque lo que nos quedó claro es lo siguiente. Si uno tiene una alergia, digamos, una alergia por liberación de sustancias que son los histamínicos, ¿no es cierto? Sí. La histamina. O sea, a mí me pica un insecto y yo hago una reacción alérgica. Correcto. Bueno, como el disparador ahí fue la histamina, yo tomo un antihistamínico y mejoro. Exacto. Acá el mecanismo distinto, son las bradiquininas. Exacto. Yo puedo tomar el antihistamínico y no tiene nada que ver. Exacto. Ahora, ¿cuáles serían? Yo sé que soy un portador, entre comillas, así que voy a padecer en un momento un angioedema. Sí. ¿Cuáles serían los disparadores o cuáles serían qué es lo que causa el...? Por empezar, puede no haber ningún disparador aparente. O sea, puede aparecer por sí solo. De golpe, pero, digamos, el estrés, ciertos traumas, o sea, un traumatismo físico, pero también un trauma, por ejemplo, un procedimiento odontológico, una cirugía de amígdalas, sí, una cirugía de una apendicitis, pueden ser disparadores. En las mujeres, el consumo de anticonceptivos puede generar crisis, el embarazo puede predisponer a las crisis, en fin, digamos, y también puede no haber ningún disparador, ¿no es cierto? Pero esos son los más comunes, el estrés, los traumas, sí, y entonces, en este caso, la intención nuestra es, primero, bueno, ofrecerles un tratamiento adecuado a estos pacientes que tienen medicación. Básicamente hoy en día a nivel mundial y por suerte en Argentina tenemos disponibles, se usan dos posibles medicamentos. O un concentrado de la proteína, digamos, que falta, que es el C1 inhibidor, o se puede usar una droga que se llama Icativan, que bloquea al receptor donde actúa la bradiquinina. Entonces, digamos, revierte. Los dos actúan, digamos, tienen una eficacia bastante similar. La diferencia por ahí está en que el concentrado de C1 inhibidor hay que administrarlo en forma endovenosa, viene con un dispositivo, pero para los pacientes es bastante difícil aprender a poder autoaplicarse. Muchas veces tienen que recurrir a una enfermera, un médico, ¿no es cierto? En cambio, el Icativan viene en una jeringuita de aplicación subcutánea, como si fuera insulina, y el paciente se autoadministra, el mismo paciente se aplica. Claro, y en pocos minutos o horas puede revertir las crisis, a tal punto que estas pacientes, como yo les decía, que por ahí perdían mucho tiempo o sea, ausentismo laboral, sí, cuando ni bien reconocen que están empezando con una crisis, se aplican la medicación y se van a trabajar normalmente, porque en poco tiempo se le revierte el cuadro. Y lo importante de todo esto es que es una enfermedad, digamos, que si bien, digamos, no es muy frecuente a nivel población, nosotros los especialistas vemos muchos casos, sí, o sea que para la especialidad es frecuente, a pesar de que es rara, digamos, en la población general. Contamos con estudios de laboratorio
donde se puede hacer el diagnóstico de certeza. Sí. Esto se envía la muestra, tomamos la muestra en el sanatorio, se envía a la Universidad de La Plata. Ahí hay gente especializada que hace los estudios de laboratorio concretos, ¿no es cierto?, que son básicamente el C4, el dosaje de C1 inhibidor, digamos, en cantidad, y también el funcional, porque hay un grupo de estos pacientes que tienen cantidades normales pero no funciona. Entonces también tienen un angioedema hereditario, o sea, también transmiten eso a los hijos. Y después han ido apareciendo en los últimos años ya otras formas, sí, ¿no es cierto?, que se deben a factor 12 de la coagulación, en fin, otras formas que requieren por ahí un diagnóstico todavía más fino. Pero lo interesante es que a nivel nacional se ha conformado, es decir, yo soy un integrante más de un grupo muy grande a nivel nacional de médicos que nos dedicamos, digamos, como si fuera una subespecialidad dentro de la alergología, sí, al angioedema hereditario. Y hay toda una red, digamos, de estudios gratuitos, de acceso, digamos, permitir el acceso a la medicación, que muchas veces son medicamentos costosos, pero la idea, digamos, es justamente, por ejemplo, estos pacientes que son pediátricos, sí, que todavía no han tenido síntomas, que sabemos que en algún momento lo van a tener, ya tenemos la medicación para el día que empiecen a tener síntomas, de tal forma que esos pacientes puedan, digamos, tener una buena calidad de vida diferente a la que han tenido sus padres o sus abuelos. Sí. Esta situación, este angioedema, digamos, cuando es hereditario, en el caso, ¿uno lo va a tener para toda la vida o hay forma de revertirlo, forma de... Claro, no, es para toda la vida. Digamos, es un defecto genético, sí, se transmite, no importa la raza, no importa el sexo, se transmite de padres a hijos en una frecuencia de un 50%. Lo que sí hay es tratamiento puede ser tratamiento para la crisis, sí, si los episodios son no tan frecuentes, que es lo que a nivel mundial hoy en día se está manejando. O sea, básicamente el tratamiento se centra en el tratamiento de la crisis. Con estos dos medicamentos que le decía, a nivel mundial hay otros, pero más o menos son los más importantes, o el concentrado de C1 inhibidor o el Icatibant, que es una droga. Si sabemos, por ejemplo, que el paciente se tiene que someter a una cirugía, a un tratamiento odontológico, en fin, a situaciones especiales, se le puede hacer se llama profilaxis a corto plazo. Entonces, por ejemplo, se le administra el C1 inhibidor desde algunas horas antes. Uno lo va preparando. Claro, para que en el momento que se somete al estímulo no haga una crisis. Bien. ¿Sí? Y después, cuando se soluciona el problema, digamos, se sale de la situación de crisis, bueno, sigue con su tratamiento a demanda. Y cuando las crisis por ahí son demasiado frecuentes, se puede optar por lo que se llama profilaxis a largo plazo, que ahí hay muchos medicamentos, uno de los más conocidos ya hace montones de años es el Danazol. El problema es que en las mujeres, por ejemplo, produce una serie de efectos colaterales, virilización, entonces por ahí es resistido, ¿no es cierto? Además, bueno, tienen la posibilidad de algunos efectos colaterales. Ácido tranexámico también se utiliza. Sí. Eso en caso de que se necesite, digamos, un tratamiento como para disminuir los episodios en frecuencia y que ahí sí uno pueda en la crisis, exacto, usar la droga de O sea que uno estamos hablando de, digamos, estamos metidos en el terreno de la alergia, ¿no es cierto? Pero hablando de cosas totalmente distintas, porque exacto, si yo digo, bueno, yo soy alérgico al chocolate, soy alérgico a la clara de huevo, soy alérgico a determinados elementos, alguna fruta o algún medicamento, yo sé que si me concientizo, me preparo y los evito, probablemente no haga las crisis alérgicas que debiera hacer. Exacto. Acá uno va conociendo, cuando es portador o cuando uno tiene un angioedema,
lo que hace es, va conociendo cuáles son los disparadores a medida que lo va padeciendo. O sea, Exacto. yo puedo ir a atenderme al odontólogo a que me haga un tratamiento de conducto o una extracción y puedo terminar con un angioedema. Exactamente. O puedo ser sometido a una apendicectomía por una infección, por una apendicitis y puedo terminar con un angioedema. Exactamente. Y puede ser que uno desconozca esta situación y que recién la reconozca cuando sufra el primer episodio. Sí, de hecho, digamos, estos pacientes, a nivel mundial hay más o menos una demora en el diagnóstico de alrededor de unos 10 años. En estos pacientes nuestros, la demora fue de alrededor de 25 años, entre que empezaron a tener síntomas en la infancia y ahora ya cerca de los 30 años le pudimos hacer diagnóstico. Pero más o menos han pasado 25 años teniendo síntomas y no sabiendo lo que tenían. ¿Está? Entonces, y haciéndose todas las pruebas y tal. Claro, en cambio, lo que son las cosas, gracias a estos avances, los hijos todavía no han tenido síntomas y ya tienen el diagnóstico. Correcto. ¿Sí? Con lo cual, digamos, si hacemos un promedio, bueno... Y ya, claro. ya se sabe qué se va a hacer en caso de que tengan el problema, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante porque, digamos, la frecuencia en la población de esta enfermedad es alrededor de 1 en 50.000. Nosotros en Misiones tenemos diagnosticados 7 pacientes. Si hacemos una progresión en cuanto a la población, deberíamos tener por lo menos 20, 25 pacientes con la enfermedad. O sea que tienen que estar en algún lugar sin saberlo y a lo mejor creyendo que tienen otro problema. Incluso tenemos a 2 pacientes de Paraguay, ¿sí? Que ellos lamentablemente, o sea, eso es otro capítulo. La Argentina a nivel Latinoamérica está excelentemente posicionada en cuanto a todo esto que le digo, o sea, acceso al diagnóstico, sí, al tratamiento, a médicos especializados. En el resto de Latinoamérica, lamentablemente, la realidad es muy diferente. Y en Paraguay, estos pacientes no tienen ni diagnóstico ni tratamiento y muchas veces terminan acudiendo a Argentina porque, digamos, más o menos están buscando alguna solución. Y, por ejemplo, estas pacientes que hemos diagnosticado de Paraguay, hicimos una especie de árbol genealógico, sí, y en la familia hay por lo menos 8 casos, por lo menos. Bueno, en esta red, le digo que se ha formado en Argentina, yo tengo colegas más o menos de mi edad, de casi todas las provincias, pero hay gente de Santa Fe, Santiago del Estero, de Formosa, de Neuquén, de Mendoza, de Catamarca. Bueno, algunos tienen hasta 25 pacientes dentro de la misma familia, ¿no es cierto? Bien. Así que, bueno, la idea es que se difunda para que se conozca. Instalar el tema. Bueno, estamos con el doctor Marcelo Estraz, él es alergista, es inmunólogo, se dedica a todo lo que es alergias y en este caso también casi podríamos decir como una subespecialidad que es bucear en lo que es el angioedema, que hoy lo estamos descubriendo, ¿no es cierto? Una alergia, una reacción realmente importante que incluso puede terminar con la vida de una persona y que puede presentarse súbitamente, tengamos o no tengamos conocimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir charlando de angioedema, vamos a hablar de otros tipos de alergias, de urgencias también en alergia que nos están pidiendo. Así que, bueno, no se vayan, ya volvemos en 2 minutos. Bien, estamos con el doctor Marcelo Estraz, como les decía en el bloque anterior, alergista e inmunólogo, o sea, se dedica a todo lo que es el tema de alergias y hoy tratando un tema específico como es el angioedema, que es un tipo de alergia, ¿no es cierto?, o reacción que se puede presentar. Tenemos algunas inquietudes de nuestros televidentes que vamos a tratar de aprovechar acá que está el doctor. Dice, doctor, dice, mi nene tuvo una reacción alérgica por picaduras de insectos el fin de semana. Es la primera vez. Está en tratamiento con difenidramina y betametasona.
Me sugirieron hasta el día jueves. La pregunta es si después de esto puede volver a tener la misma situación. Bueno, habría que ver qué tipo de reacción fue y con qué insecto, porque, por ejemplo, cuando se producen picaduras múltiples, digamos un enjambre de abejas, un hormiguero, Sí. existe la posibilidad de que el paciente tenga síntomas no solamente, digamos, en el sitio de la picadura, sino a nivel sistémico, pero no necesariamente estar sensibilizado, ¿sí? Ahora, cuando la reacción se produjo en forma sistémica, o sea, ¿a qué me refiero en forma sistémica? Pudo haber hecho una urticaria, un angioedema, como veíamos recién, o sea, si la picadura, pongámosle, fue en el pie, pero se hinchó la cara, Sí. ¿sí? O le faltó el aire, o etcétera, eso se llama una reacción sistémica, entonces una reacción importante. Primero, bueno, por supuesto, el tratamiento en el momento de la crisis, después hay que estudiar a ese paciente si está sensibilizado, hay que indicarle un kit de emergencia, ¿sí? Donde lo más importante, cualquier paciente, digamos, que hace una anafilaxia Sí. sería una crisis, digamos, alérgica, que puede poner en riesgo, digamos, la vida, ya sea un angioedema, un edema de glotis, un shock anafiláctico, ¿sí? Sí. Entonces, tiene ese paciente que tener disponible adrenalina, que en Argentina hay disponible autoinyectores, o sea, es como una lapicera, Sí. ¿sí? Que el paciente puede portar y en caso de que digamos, empiece a desarrollar síntomas, ya sea en este caso porque es alérgico a picaduras de insectos, puede ser también si el paciente es alérgico a medicamentos, hay anafilaxias idiopáticas, entonces el paciente se autoadministra la adrenalina, que se la inyecta en el muslo, incluso a través de la ropa, y eso produce digamos un alivio de los síntomas en forma inmediata, hasta que después, bueno, reciba los antihistamínicos, los corticoides y por supuesto tiene que ir a una guardia, o sea, ese paciente no se puede quedar tranquilo en su casa esperando que haga efecto la medicación, tiene que ir a una guardia, pero tiene que tener disponible una medicación para la emergencia, digamos, ¿sí? Porque las reacciones alérgicas en este caso son en cuestiones de minutos generalmente, ¿sí? Sobre todo con las picaduras de insectos. Perfecto. Dice, bueno, esta es una pregunta que yo la voy a leer porque esto es algo que pasa muy frecuentemente, pero dice, doctores, concurrí a la guardia por un cuadro de angina de mi hijo. Fue por primera vez, tiene 2 años y es la primera vez que le dieron amoxicilina. A las 48 horas se brotó. Por un lado me dijeron que es una alergia a la amoxicilina. Cuando volví a mi pediatra me dijo que era porque la enfermedad ya había terminado y había hecho una erupción que significaba el fin de la misma, con lo cual me queda la duda, o cómo podría sacarme la duda si es alergia o si es la enfermedad. Bueno, es muy interesante la pregunta porque es sumamente frecuente, o sea, hay una serie de infecciones, sí, sobre todo infecciones virales, que pueden dar, por ejemplo, fiebre, síntomas, bueno, respiratorios o dolor de garganta, o incluso síntomas gastrointestinales, y después de 2, 3, 4 días pueden hacer una manifestación cutánea. Por ejemplo, se llama exantema cuando es una manifestación que no tiene una forma definida, o puede ser una urticaria, ¿sí? Ronchas que pican. Entonces se le echa la culpa al medicamento, en este caso al antibiótico. Y se le pone el rótulo de que es alérgico al antibiótico. Exacto. Entonces, lo más frecuente, y sobre todo en niños muy pequeños, es que la reacción, entre comillas, sea por la misma infección y no por el medicamento. Entonces, no hay que, lo que usted bien dice, no hay que apresurarse a caratularlo de alérgico, porque ese rótulo no se lo saca nadie nunca más en la vida. Entonces, habría que consultar, ver bien, evaluar bien el caso y eventualmente, cuando realmente se llega a un diagnóstico de una alergia, en este caso a la penicilina, hay que extender un certificado donde quede constancia, ¿no es cierto?, de
cuáles son los medicamentos que no debe recibir, que en este caso serían la penicilina, Sí. los derivados de la penicilina como la amoxicilina o la ampicilina, y inclusive las cefalosporinas. Ajá. Pues las cefalosporinas son, entre comillas, primas de las penicilinas, y si bien algunos pacientes inicialmente que ya reaccionaron con las penicilinas pueden digamos, recibir una cefalosporina y no reaccionar, está demostrado por estudios que en poco tiempo termina reaccionando. Entonces, cuando se prohíbe todo, las penicilinas y las cefalosporinas. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, esta es una pregunta que no está relacionada con nuestro tema de hoy, pero que vamos a tratar vamos a leerla porque, digamos, la idea del programa es que digamos, también podamos tocar temas que no sean los del día, así que pido disculpas, Sí, pero... no, por favor, interactuar, sí. Dice, doctor, sé que no es el tema de hoy, pero estoy muy preocupada. Mi nena tiene 6 años y pesa 11 kilos 700. Bueno, digamos que más o menos 11 kilos y medio a 12 kilos es lo que debería pesar un chico de 2 años. O sea que si estamos con 6 años y estamos pesando 11 kilos 700 ya no estamos bien. Por eso viene la pregunta. ¿Puede un cuerpo tan pequeño, con 11 kilos 700, tener tantos diagnósticos? Retraso madurativo, déficit de hormona de crecimiento, celiaquía y sospecha de un síndrome de Kabuki. Soy Lili de Oberá. Bueno, Lili, yo creo que es exactamente, digamos, en la pregunta está la respuesta, ¿no? No es que un cuerpito de 11 kilos 700 pueda albergar a todas esas enfermedades. Seguramente ese déficit de crecimiento es consecuencia de todo lo que le está pasando. El no tener hormona de crecimiento obviamente implica no tener la estatura adecuada. Las celiaquías, todos sabemos que hay déficit de absorción, con lo cual los bebés no aumentan de peso. Hay el retraso madurativo, puede formar parte de lo mismo, ¿no es cierto? Puede formar parte tanto de la falta de hormona de crecimiento como de la enfermedad celíaca, y también el síndrome de Kabuki, que está en estudio. Así que Lili de Oberá, le podemos decir, bueno, hay que ponerle toda la fuerza, hay que ponerle todo el empeño y tratar de sobrellevar esto que a cada uno le ha tocado, y uno tiene que encontrar la vuelta y saber que por algo a uno le pasan las cosas, y quizás sea porque usted es la persona que puede encargarse de este bebé, de este chico, de esta niña de 6 años y llevarla hacia adelante, ¿no es cierto? Como siempre dicen, y eso yo creo que cada vez lo vamos entendiendo bien, o mejor, son los hijos lo que eligen a los padres y no al revés, ¿no? Pero bueno, una reflexión personal, pero que creo que por ahí le puede servir a Lili. Gracias por comunicarse. Bueno, doctor, volvamos a las alergias. Hay mucho... Usted haga de cuenta que usted está en su programa, doctor, no se preocupe por mí. Ahora, lo que pasa es que nos pasan estas cosas. A veces me ponen en un lío porque me tocan cosas de embarazo, por ahí digo, no, siempre tratamos de respetar la... Bueno, hay mucho para hablar de alergia, ¿no es cierto? Había muchas preguntas sobre alergias a picaduras de insectos, como vimos, urticaria gigante, alergias a los factores climáticos, al polen, al polvo. Esta es una época que el consultorio debe estar saturadísimo. Chicos asmáticos, alérgicos respiratorios. También está el tema de que uno dice, bueno, por ahí los pediatras nos ocupamos un poco, pero hasta donde podemos. Y cada vez se genera más la conciencia de derivar al especialista, en este caso al alergista. Yo creo que hay mucho para hablar de alergia y mucho para cómo hacer el diagnóstico. Los padres se preocupan mucho cuando piensan que su hijo tiene una alergia, así que vamos a escuchar un poco a ver. Bueno, sí, digamos, yendo un poco con lo que era el tema del programa, que era el angioedema. El angioedema. Digamos, yendo para los cuadros alérgicos, como yo bien decía, para diferenciar de otros cuadros, es que son cuadros bastante rápidos, evolucionan en minutos o incluso en pocas horas.
los desencadenantes pueden ser, como hablábamos recién, las picaduras de insectos, ciertos medicamentos. Hay alergias alimentarias que lamentablemente están en aumento, tanto en niños como en adultos. Sí. ¿Sí? Cada vez comemos peor, ¿no? Sí, también, no sé si peor, pero por ejemplo, hay una globalización también de la dieta. Nosotros, por ejemplo, acá en Misiones tenemos muchísimos pacientes, la gran mayoría son alérgicos a los ácaros del polvo. Sí. Los ácaros son bichitos pequeños que están en colchones, almohadas, frazadas, muñecos de peluche, alfombras. Hoy en día la medicina ha avanzado, hay estudios de biología molecular que han permitido descubrir que, digamos, dentro de los ácaros hay ciertas proteínas, ciertas moléculas que son las que en definitiva generan la inducción de la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo responsable de estos cuadros alérgicos. Resulta que cuando se hace el estudio molecular se encuentra con que algunas de esas moléculas no solamente están presentes en los ácaros, que están en el polvillo, estamos en contacto todos, sino también, por ejemplo, en cucarachas, que acá en nuestra región hay una infestación importante por el calor, por el clima, por una serie de cosas. En ciertos parásitos intestinales, por ejemplo, Ascaris, que no sé en su experiencia, pero que debe haber. Hay, las lombrices. Bueno, exacto. Hay infinidad. Y ese mismo alergeno también está en los mariscos, por ejemplo. Los mariscos. Bueno, los mariscos son. Antes acá comer mariscos no era algo muy frecuente, pero entre que la gente va a Brasil de vacaciones, que se comen paellas, etcétera, etcétera, bueno, resulta que cada vez tenemos un mayor número de pacientes alérgicos a los mariscos. Sí. ¿Sí? Y con reacciones severas de estas que hablábamos hoy. Ha aumentado muchísimo. Bueno, hace 10, 15 días fue noticia, ¿no es cierto?, un famoso hotel de Buenos Aires donde hubo una intoxicación masiva por consumo de mariscos. Ahora, es notable cómo la gente que se va al Brasil de vacaciones, de acá, sobre todo los misioneros que vamos mucho, la cantidad de gente que viene conociendo su alergia porque probaron marisco, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esos pacientes, ya está demostrado de hace muchos años, que se sensibilizan a esa molécula a través de la alergia respiratoria o cutánea, digamos, una dermatitis atópica por ácaros, y después termina teniendo reacción por la misma molécula que está presente en los mariscos. O sea que una me traslada a la otra. Exacto. La sensibilización se genera por un mecanismo inhalatorio, respiratorio, y después termina siendo incluso gatillado por la ingesta. Eso también pasa muchas veces con los pólenes, o sea, los pacientes se sensibilizan inicialmente a pólenes de, por ejemplo, de ciertos árboles, digamos. Son árboles más de otras regiones, por ejemplo en Europa el abedul, el olivo, ¿sí? O sea, de donde sale la aceituna. Que el polen del olivo es un potentísimo sensibilizante, y acá nosotros tenemos muchos de esos pacientes en la zona de Cuyo, que es donde principalmente se producen aceitunas y olivos, ¿no? Y esos pacientes, por ejemplo, se sensibilizan al polen y después pueden tener síntomas por ciertos alimentos, vegetales generalmente, a veces simplemente locales, o sea, se llama síndrome de alergia oral, cuando ahí se le hincha la boca, por ejemplo, por haber comido una manzana, un durazno, un mango, ¿sí? Pero en otros casos pueden tener síntomas sistémicos, hacer un angioedema, un shock anafiláctico, un edema de glotis por la ingesta de un alimento, por ejemplo, una fruta o una hortaliza. Sí, evidentemente los factores climáticos, el medio ambiente juegan un papel importante. Yo así como por ejemplo en el terreno de la oncología, nosotros ahora ya bajó un poco, pero yo me acuerdo que hace 10 o 15 años la zona centro de Misiones era, podríamos decir, uno de los lugares donde más se generaban problemas oncológicos o cánceres en niños,
hasta que bueno, la gente de acá de Misiones y del Garrahan llegó a la conclusión de que era por el uso de agrotóxicos, ¿no? Exacto. Y algo similar nos pasa en la parte alérgica o en el área alérgica, con la gente que está en la zona de Jardín América, en Alto Paraná, con el tema de los pinares, ¿no es cierto?, de los eucaliptos y todo. Y la gente dice que sale a la mañana y cuando ve el verdín empieza a estornudar, empiezan a hacer broncoespasmo, laringitis, laringoespasmos. Sí, es muy notable porque los pacientes muchas veces lo reconocen perfectamente, porque dicen, además, por ahí uno cuando... digamos, acá en la ciudad por ahí uno tiene un que otro pino, no se da cuenta, pero en los lugares donde hay pinares, realmente hay una lluvia de pólenes en el momento que se produce la polinización, que deja todo amarillo, digamos, y los pacientes automáticamente empiezan con síntomas, ¿no es cierto? Eso es muy, muy llamativo. Acá uno de los pólenes más sensibilizantes son las gramíneas, los pastos, ¿sí? Que eso viaja con el viento. Por ahí los pacientes, digamos, graciosamente culpan al mango, ¿sí? No, porque yo en mi casa tengo una planta de mango. Bueno, el mango poliniza por insectos, o sea, el polen del mango es muy grande, muy pesado, lo mismo que el de una rosa, un clavel, digamos. O sea, las flores que son llamativas, coloridas, perfumadas, es una estrategia para atraer un insecto o un animal que puede ser un colibrí, ¿no es cierto? Que viene, al entrar en contacto, transporta el polen a otra flor. Ese polen es pesado. En cambio, los pólenes que se transportan por el viento son de flores feas, que no son llamativas. Los yuyos, los pastos, ciertos árboles, ¿sí? Y esos son los que son alergénicos. ¿Está? Entonces, eso no hace falta tenerlo en el patio de la casa, ¿sí? Eso viaja con el viento, claro, muchos kilómetros de distancia, y un paciente que a lo mejor es alérgico a los pólenes, es justamente en la primavera una de las peores épocas, ¿no es cierto? Porque ahí están la mayoría de las plantas polinizando. Sí, las madres se preparan, ¿no?, para la primavera, porque uno ya sabemos de memoria todas las recomendaciones, ¿no es cierto?, que dan ustedes los alergistas y que nosotros ayudamos un poco los pediatras. Decir, bueno, preparemos la habitación, saquemos las alfombras, saquemos los peluches, saquemos... Pero contra el medio ambiente, ¿cómo se funciona, ¿no? Cómo se funciona, y más en nuestra ciudad, donde a la mañana uno se levanta con fresco, después viene un viento norte a la siesta que hace 32 grados como hoy, y después a la noche refresca, y supongo que todo eso que va generando un terreno cada vez más fértil. Por un lado es como si se produjeran las 4 estaciones en el mismo día, ¿no es cierto? Bueno, eso está perfectamente estudiado y demostrado que genera un estrés en las plantas. Las plantas, como forma de reaccionar a ese estrés, lo que hacen es polinizar aún más. Y encima ese polen contiene más cantidad de proteínas alergénicas de lo habitual. Se potencia, digamos. Se potencia. Todo consecuencia justamente del cambio climático y todas estas transformaciones a nivel mundial. O sea que estamos en problemas entonces, ¿no? Con todo este tema del alergias, cambio climático. Las alergias, lo mismo que las enfermedades autoinmunes, lamentablemente desde hace unos cuantos años han ido en aumento, y bueno, y la perspectiva es que sigan aumentando. Bien. Bueno, estamos hablando de angioedema, que fue el tema central. De ahí nos fuimos un poco hacia otros tipos de alergias, ¿no es cierto?, que son más conocidas. Y bueno, y vamos a tratar en el último bloque de hablar un poco de, más allá de contestar las preguntas que son muchísimas, el doctor nos va a dar algunas recomendaciones también sobre, primero, cómo hacer el diagnóstico en un chico alérgico, si se puede llegar a saber a qué es alérgico, si sirve de algo saber a qué es alérgico o no, si hay tratamientos preventivos, ¿no es cierto?, que funcionen, qué son mejores, las vacunas inyectables, las vacunas orales o los antialérgicos a largo plazo. Bueno, es toda
todo un tema que vamos a desglosar, ¿no es cierto?, en el próximo bloque. Así que no se vayan, nos quedan unos 10-15 minutos de programa que vamos a tratar de aprovecharlo con el doctor Strass. Ya volvemos. Bien, estamos con el doctor Marcelo Strass, el alergista. Me preguntaban varias personas dónde atendías. Bueno, en el Sanatorio Boratti. Él desarrolla allí su actividad profesional desde hace muchos años. 17. 17 años. Bien, si habrás visto alergias. Bien, tenemos algunos mensajes que son interesantes, así que vamos a tratar de responderle. Doctor, para el doctor Strass, dice, tengo una consulta que hacerle. Soy alérgica al polvo y cada vez que cambia el clima, sobre todo ahora en septiembre, es todo un problema. Habitualmente se soluciona con loratadina. La loratadina es un antihistamínico. Pero ahora estoy embarazada, ningún clínico me quiere recetar un antialérgico, pero el obstetra me dio el ok para que lo toma. ¿Puede tener algún inconveniente para mi bebé? Bien. Muy interesante porque es una cuestión muy común, muy frecuente. O sea, puede pasar que las mujeres alérgicas, cuando se embarazan, pueden seguir teniendo síntomas como habitualmente. Hay un tercio aproximadamente que mejora notablemente sus síntomas, pero hay otro tercio que empeora. Sí. ¿Sí? Eso es válido tanto para síntomas bronquiales, ¿sí? Asma bronquial, lo cual merece tratamiento, y también para la rinitis. Lo que pasa es que en la rinitis, otros medicamentos que sí se pueden usar fuera del embarazo, que resultarían un poco más eficientes en el embarazo, no porque esté demostrado que produzcan daño, sino porque todo lo contrario, no está demostrado que sean inocuos. Por ejemplo, ciertos sprays nasales, que son preventivos, que son muy eficientes, pero no se pueden usar en el embarazo porque no está demostrado que sean inocuos. Entonces, lo único que se puede usar son antihistamínicos. En general, la mayoría de los obstetras tienen experiencia con la difenhidramina, ¿sí? Que hay una marca, digamos, muy conocida de muchos años. Lo podemos decir, no hay problema. No hay problema. El famoso Benadryl. El famoso Benadryl, que los pediatras y los obstetras y ginecólogos recetan, digamos, tanto en los niños nacidos chiquitos como en la mujer embarazada, porque, digamos, ha demostrado a lo largo de por lo menos 60 años que es seguro. Sí. Bueno, y tienen más dudas con antihistamínicos más modernos. En este caso, la loratadina tiene exactamente el mismo perfil de seguridad que la difenhidramina. O sea, se puede usar en el embarazo. Ahora, por supuesto, siempre se trata de usar lo menos posible y cuando sea absolutamente imprescindible. Entonces, si medianamente la embarazada se puede, digamos, bancar los síntomas, bueno, que se los banque. Y cuando no puede, bueno, que tome la loratadina. Ahora, digamos, lamentablemente en la rinitis mucho más que eso no se puede hacer en el embarazo. Bien, bueno, creo que está. Bueno, buenas noches, quiero saber a partir de qué edad se pueden hacer a los niños los exámenes para saber si es alérgico o no. Soy mamá de un nene de 3 años que tiene síntomas respiratorios y yo soy portadora de una alergia respiratoria. Correcto. Un poco lo que íbamos a... Exacto, o sea, tocar, primero no hay edad, o sea, a partir de niños muy pequeños ya se puede empezar a estudiarlos. A veces, si el niño es muy pequeñito, digamos dentro de 1 o 2 primeros años, a veces no se llega a obtener el diagnóstico de certeza porque, digamos, la reactividad que tienen esos niños por ahí es baja y ni por pruebas cutáneas ni por análisis de laboratorio se puede detectar. Ahora, el médico, de acuerdo a la sintomatología del paciente, si sospecha que el paciente está teniendo un problema alérgico, le puede indicar un tratamiento y si ese paciente empieza a andar bien, obviamente confirma las sospechas hasta tanto se tenga el diagnóstico de certeza.
Y en general, ya a partir de los 2 añitos en adelante, los estudios son bastante confiables cuando confirman una alergia. Sí. No quiere decir que va a ser vacunas a los 3 años, ¿no es cierto? Pero uno ya puede empezar a aplicar medidas de control ambiental, o sea, acciones, digamos, dentro de la casa, el dormitorio, medicación preventiva, como para ir mejorándole la calidad de vida, previniéndole los síntomas e incluso previniendo complicaciones que pueden surgir a partir de estos problemas en el futuro. Bien. Muchos pacientes empiezan con una rinitis y después terminan haciendo cuadros de asma, ¿no es cierto? Si la pregunta del millón es la siguiente, es decir, haciendo tantos cuadros respiratorios tengo miedo de que tenga el día de mañana un asma, ¿no es cierto? Y el riesgo siempre está, o sea, una rinitis alérgica predispone al desarrollo de asma. Ahora, eso también es una visión un poco antigua, digamos, ¿no es cierto? Muy anatomista, de la nariz por un lado, el bronquio por otro lado, la piel por otro. El alérgico tiene una enfermedad sistémica, es decir, un alérgico en un momento de su vida puede tener síntomas más, digamos, predominantemente conjuntivales en los ojos, le pica, lagrimea, le llora el ojo, de nariz, picar, estornudar, chorrear agüita, bronquial, agitarse, chillar el pecho, tener eczemas, o sea, la piel es como que está paspada y pica en los pliegues, puede desarrollar urticarias en algún momento y puede ir desarrollando alergia a medicamentos, alergia a picaduras de insectos, y algunos alérgicos, digamos, tienen la mala fortuna de que tienen más de una alergia, ¿sí? Entonces, el hecho de ser atópicos los predispone a tener otro tipo de manifestaciones, incluso alergias de contacto, por metales, por billutería, hemos visto por plástico, cosméticos es muy frecuente. El níquel es por lejos la causa más común de alergia de contacto, por billutería, por la indumentaria. Hoy en día los chicos que usan piercing, tatuajes, todo eso también predispone. Así que sí, es muy común. Había una pregunta de un chico, un adolescente, ¿no es cierto?, que me decía que él era alérgico, estaba en tratamiento y que quería saber si podía hacerse un tatuaje. Bueno, es muy interesante que consulte primero. Sí, porque una vez que se hace el tatuaje es muy difícil de después removerlo. Hoy en día hay algún que otro tratamiento con láser, qué sé yo, pero en general no se va nunca más un tatuaje del organismo, ¿no es cierto? Entonces es muy desagradable para una persona que se hace un tatuaje y después empieza a tener una reacción de contacto por la pintura. Así que lo ideal es consultar antes de hacerse el tatuaje. Antes de... Bien. Bien, a ver, entró una pregunta, a ver si... Sí, me decían que... esta te quería preguntar, porque... Si se recomienda hacer el dosaje de IgE, de inmunoglobulina E, que bueno, es uno de los métodos para saber si una persona es alérgica, al bebé al momento del nacimiento, como si formara parte del screening neonatal, ¿no es cierto? Si tiene algún valor hacerle un dosaje de IgE, si nos va a decir... No, prácticamente no tiene valor. La IgE total puede elevarse en un montón de circunstancias, no solo por alergia. Incluso hay pacientes que, siendo alérgicos, tienen un valor de IgE total, entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque en la IgE total hay en realidad dos IgE. La inespecífica, que es la que todos tenemos y por ejemplo nos defiende contra los parásitos, y la IgE específica, que es la que está dirigida contra un alergeno, o podrían ser los ácaros, los pólenes, ¿sí? Entonces, cuando se dosa la IgE total, no se discrimina cuánto hay de cada una. Entonces, puede ser que el valor esté muy alto, pero sea toda inespecífica, por una parasitosis, por ejemplo. Un paciente puede tener un parásito y tener niveles muy altos. Hay otras patologías que también pueden generar aumento de IgE. O bien, puede ser que el paciente sí sea alérgico, pero el nivel de IgE total es normal. Sin embargo, cuando se hacen los estudios, resulta que IgE específica tiene un montón.
¿Está? Así que eso no es una cuestión matemática y la IG total no es relevante. Está. Ahora, esta ya es una cosa más bien personal, ¿no? Cuando hay... personal porque la tengo todos los días en mi consultorio, ¿no? a la pregunta. Cuando se diagnostica, por ejemplo, una alergia a la proteína animal, o sea, de la leche, ¿no es cierto? O se diagnostica una intolerancia a la lactosa. Digamos, la pregunta es la de siempre, si la van a tener para toda la vida, ¿no es cierto? Si la alergia a la proteína animal, bueno, sabemos que hay que darle leche de soja o sacarle la proteína o sacarle la lactosa. Y la pregunta del millón es, ¿esto es para toda la vida o algún día va a poder tomar su leche normalmente? En general, la alergia a la leche de vaca suele ser transitoria, es decir, si el paciente, o sea, se le hace el diagnóstico y evita la proteína de la leche, en un plazo a lo mejor de 2 años, 3 años, esa alergia desaparece. El interesante ahí que el problema no es la lactosa, sino la proteína. Entonces, digamos, la lactosa es el azúcar, el carbohidrato que tiene la leche. Por ejemplo, el azúcar tiene sacarosa, las frutas tienen fructosa, ¿sí? La leche tiene lactosa, ¿sí? Entonces el azúcar, eso no es problema desde el punto de vista alérgico, ¿sí? La intolerancia a la lactosa genera... Porque ahí se confunde entre lo que es la intolerancia a la lactosa y la alergia a la lactosa, son cosas distintas. La alergia es contra la proteína. La proteína está en la leche, en el queso, en la manteca, en el dulce de leche, ¿no es cierto? En todos los lácteos. En todos los lácteos. O sea, entonces, eso es una alergia. Eso es una alergia. Lo de la lactosa es una intolerancia. Claro, eso lo dejamos para los gastroenterólogos. Perfecto. Para no mezclar. Perfecto. Lo que se confunde, si uno no lo aclara bien, ¿no es cierto? Mi hijo es alérgico a la lactosa. Es una intolerancia a la lactosa. Exacto, es muy frecuente la consulta por la falta de, digamos, de entendimiento de una cosa y la otra. No, le quería decir que con respecto a eso, lo que genera la alergia es la proteína. Digamos que la proteína es una molécula que está conformada por un montón de aminoácidos, ¿sí? Sería como de moléculas más pequeñitas. Entonces, lo que hoy en día mayormente se hace es usar lo que se llaman leches hidrolizadas. O sea, lo que hace la leche hidrolizada es esa molécula, esa proteína, la rompe en moléculas más pequeñas. Algunos pacientes usan las fórmulas que se llaman parcialmente hidrolizadas y las toleran. Otros necesitan las fórmulas que se llaman extensamente hidrolizadas, o sea, moléculas más chiquititas. Y cuando, a pesar de eso, el paciente igual reacciona, se pueden usar, digamos, leches basadas en aminoácidos, ¿sí? Eso es para, en lo posible, no cambiar a leche de soja, leche de cabra, leche de, qué sé yo, búfala, ¿no es cierto?, que también podrían después los pacientes tener un viraje y volverse alérgicos a ese tipo de alternativas, digamos. Entonces, una opción hoy en día es más fácil de que lo cubran las obras sociales, se prepara igual que la leche convencional, entonces son las fórmulas o hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas. Las hidrolizadas se están usando muchísimo, Bueno, lo interesante es esto que todos los días uno aprende cosas, ¿no? Hoy estamos aprendiendo muchas cosas de alergia. Las estoy aprendiendo yo, cosas que por ahí me refrescan el doctor y cosas que realmente ignoraba, ¿no? Y eso es lo que tiene de lindo la vida, ¿no? Que uno siempre nunca deja de aprender. Yo esta tarde mirando un programa, bueno, lamentablemente era el programa que estaban pasando un informativo sobre el terremoto de México, ¿no? Esta gente que la está pasando mal, pero bueno, hoy aprendí que no está bien dicho antisísmico, ¿no? O sea, estaba el periodista hablando con un experto y dice, sí, porque los edificios tienen que ser antisísmicos, dice, no, si uno dice antisísmico quiere decir que va a evitar el sismo. No, esto es sismo resistente. Claro. El edificio tiene que ser sismo resistente, tiene que resistir al terremoto. Claro.
no es que tiene que ser antisísmico, porque el terremoto no Claro, lo va a evitar. está mal dicho. Entonces, acá en la alergia, vamos a traspolar algunas cosas, la alergia no la podemos evitar por ahí, pero la podemos prevenir, Sí, la se puede podemos minimizar, Sí. si conocemos cuál es el alergeno y obviamente no lo consumimos o no nos exponemos, vamos a tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Bueno, hemos aprendido muchísimas cosas, Marcelo, así que, bueno, se nos fue el programa. Yo sé que querías mostrar Sí. algo que es importante, porque hoy hablamos de angioedema, ¿no es cierto? Creo que Quería, a ver si podemos... para cerrar, sí, ya que abrimos el tema hablando de angioedema hereditario, ahí está, entonces, perfecto. nada más cerrar diciendo que justamente la identificación temprana puede permitir salvar vidas, ¿no es cierto? Lo mismo es válido, por supuesto, para todas las patologías alérgicas que hemos estado hablando. La idea de esto es hacer prevención, mejorarle la calidad de vida de los pacientes y cuando el cuadro, por supuesto, amerita un riesgo, salvarle la vida, obviamente. Perfecto. Y también nos quedó claro de que de acuerdo a las proporciones que se dan, tenemos unos 14, 15 casos conocidos de angioedema, que fue el tema de hoy, y sabemos que hay unos 15 o 20 dando vueltas en la provincia que no saben que tienen un angioedema y que nosotros no sabemos que tienen angioedema y que nos vamos a enterar el día que tengan el episodio ese de hincharse, deformarse, hincharse las orejas, los labios, las manos y a veces hasta cerrarse la garganta con la posibilidad de insuficiencia respiratoria grave. Bueno, muy interesante, Marcelo, todo lo que hablamos. Te quiero agradecer, no en nombre mío, sino en nombre de todos los muchachos acá del equipo, como siempre decimos, de la gente que está mirando, porque es muchísima la gente que mira el programa. Antes nos miraban solamente las mamás para conocer el tema de los bebés, hoy fue para todos, fue para toda la familia. Estamos en el mes quizás de mayor incidencia de las alergias. El doctor está a disposición para aquellos que tengan dudas si son alérgicos o no. Así que muy agradecido por haber venido nuevamente a este programa. Y bueno, a lo mejor en otro momento nos juntamos a hablar de algún otro tema. Bueno, el agradecido soy yo, doctor. Oh, por favor. Me hace sentir muy cómodo, por supuesto, cada vez que vengo. Así que gracias por permitirme contar todas estas cosas que son por ahí silenciosas, pero que la estamos trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y como decíamos antes, la intención es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Perfecto. Bien, un buen cierre para nuestro programa. Hemos hablado entonces hemos estado con el doctor Marcelo Strass, alergista, inmunólogo, muy metido hoy en lo que es el angioedema, porque uno dentro de su especialidad cada vez va buceando más profundo. Y creo que hemos obtenido datos y tocado temas muy, muy interesantes. Así que les agradezco por estar allí, por la paciencia, por escuchar, por los mensajes que fueron infinitos. Les pido disculpas por todos los que nos pudimos contestar. Picazón en los ojos, prurito, hay de todo, ¿no? Así que muchas gracias por estar. Recuerden que nos pueden volver a ver el sábado a las 14:15. El programa se va a repetir. Vas a ver cómo hiciste el programa, porque lo hiciste vos. Así que muchas gracias como siempre. Que tengan una muy buena semana y hasta el martes que viene. Gracias por estar allí.